Empezamos un programa siempre con mucha alegría y por supuesto quiero agradecerles por la cantidad de mensajes que tenemos a través de las redes sociales. Qué maravilla esto de las redes. Antes no habían y uno tenía que esperar pues a ver qué pasaba con la interacción con el público, pero ahora toda esta tecnología, por ejemplo, nos permite saber que están conectadísimos con miradas. Hoy tengo un invitado increíble, un invitado que va a todas las generaciones. Él es emprendedor, él es amante de los videojuegos, pero además ha revolucionado las redes sociales. ¿Qué en común puede tener con Neymar y Shakira? Pues hoy lo vamos a descubrir, pero además también dentro de él hay un espíritu que lo vincula a las tradiciones. Tiene un mestizaje muy interesante y en la cocina dicen que lo demuestra. Pero todos los jóvenes y todas las familias están muy atentas porque él se encarga no solamente de compartir conocimiento relacionado a los videojuegos, sino que tiene un alma maravillosa y esa mirada de dar para luego recibir. ¿Quieren saber quién es invitado? Tenerte aquí en Mirada. Hoy vamos a descubrir tu mirada, Philip. A ti, gracias por la invitación. Wow, vaya presentación. ¿Y de dónde han sacado todas esas fotos? Oye, esa foto de ese niñito hermoso, ¿qué edad tenías ahí? Bueno, 4 o 5 años. 4, Antes era bonito. Bueno, Philip, realmente cuando estábamos haciendo el programa, no sabes la cantidad de gente que nos escribía para conocer sobre ti. Tanto los jóvenes, que bueno, tienes muchos seguidores, pero los padres también, porque tú nos has acercado, creo que un poco a este mundo de los videojuegos, que siempre hemos dicho, no, jugar videojuegos es malo. No jueguen, sí. Vamos prohibiéndolo, ¿no? Sí, entiendo muy bien y gracias a todos los que escribieron para ver. Hace más de 10 años que estoy en televisión hablando sobre videojuegos, pero vengo jugándolos desde hace ya casi 30 años. Ajá. Entonces siempre me ha fascinado el potencial de los videojuegos. Y sí, respondiendo rápido a eso de por qué no debería jugar videojuegos, es como que muchos de los problemas que se le adjudican a que los videojuegos generan, que generan que los niños sean violentos o que generan adicciones, todos los problemas que le dicen que causan los videojuegos ya existían antes que existieran los videojuegos. Entonces es como que no tiene sentido. Claro, eso es verdad, ¿no? Es tal cual como en la época de Elvis Presley se prohibió que las niñas... ese movimiento de caderas. Sí, porque era tema hasta satánico y como que incentivaba cosas que no eran de esa época. Pero era porque las viejas generaciones no comprendían el potencial que podía. Claro, y siempre es así. Ahora, hemos mencionado y hemos visto esta foto linda de tu niñez. ¿Cómo fue este Philip de niño? Porque tú tienes una mezcla muy interesante cultural y eso creo que también es importante en un país como el nuestro, donde todos estamos mezclados, con tanta migración, y eso es la riqueza que tenemos. Sí, eso es lo que me gusta. Menos siempre me he sabido adaptar porque que soy mezcla de todos, ¿sabes? Mi papá es peruano de familia china, mamá nació en Estados Unidos, ella es de familia francesa, pero se crió en Huancayo. Y yo nací en Estados Unidos, crecí en Francia hasta los 7 y que luego vine acá. Entonces sé cómo funciona varios países, entonces tenía ese contraste. Entonces mucha gente que me decía como que, pero tú eres peruano, eres chino, y como que no. Lo bueno, eso es que te da un poco de perspectiva de cómo el mundo tiene diferentes culturas, diferentes formas de ser. Entonces, eso para mí fue una ventaja porque no era como que, tú eres peruano y solo puedes hacer cosas de peruano. Claro. Yo siempre sentí que podía hacer todo porque soy mezcla de todo un poco. Y con esta familia, bueno, estamos viendo imágenes ahorita, con esta familia tan cosmopolita que tienes y con las culturas, ¿cómo fue esta relación con tu mamá, con tu papá? ¿Qué recuerdos justamente en esta etapa, no? Porque es la etapa de uno tiene los sueños y depende de mamá y papá si estos sueños se llegan a cumplir o no muchas veces. O sea, yo no pensé, ni yo, ni mi papá, ni mi mamá pensaron que podría hacer de un trabajo jugar videojuegos y hablar de ellos en televisión. O sea, en mi época pues no existía ni siquiera internet. Lo interesante de esto es que mucha gente dice, pero de chiquito siempre estaba pegado a la televisión. No, de hecho, en mi época, estamos hablando del 95, porque el internet todavía no se había masificado, había muy pocas personas con acceso a él.
Mi primera consola fue en el 94, entonces, y por mucho tiempo yo era, o sea, en Francia teníamos este lujo que podíamos salir a la calle, jugar y estamos en Mancha. Entonces yo crecí en una época en la cual todavía no había internet, Ajá. lo cual me preocupa ahorita de muchas generaciones que ahora como que crecen y todos, o sea, no sé si las nuevas generaciones sepan sobrevivir sin internet. Claro, no han pasado a esta migración digital, ya son, ¿no?, Correcto. nativos, nacieron. ¿Y tu mamá cómo era contigo de niño? ¿Era de participar mucho en tus cosas? ¿Tú eras un niño tímido? ¿Cómo te consideraba? Era relativamente tímido, pero al mismo tiempo me desenvolvía bastante bien alrededor de mi grupo de amigos. Y siempre me apoyó, o sea, siempre me dijo, o sea, siempre me también fascinaba con lo mucho que me gustaba, cuando algo me gustaba, cuando me gustaba alguna película, alguna serie. ¿Se involucraba? Bastante, yo. O sea, mamá no tanto, pero me dejaba que me involucre y como que se le pedía, mamá, me saca buena nota, como que que compras el álbum de justo de la serie que ha salido. Entonces, sí, siempre he tenido esa pasión por cosas que me gustan, que en un momento fue dibujos animados, en otro tiempo fue películas y luego pasó ya a videojuegos. Bueno, y también otra imagen importante dentro de la familia es tu padre, ¿no? Sí. Que también con él creas un vínculo muy interesante también por su propia historia. Sí, mi papá, siendo de familia china, hay mucha tradición. También aprendí muchas cosas de mi abuela. O sea, mi papá me dejaba con mi abuela para ayudarla en la cocina. Entonces, por eso, de hecho, empecé a... Me gusta cocinar. O sea, mi trabajo es jugar y mi hobby es cocinar. Es cocinar. ¿Y cuál es esa receta que es como de la familia, de la abuela, que has pasado de generación en generación y que tú la sabes preparar y que te sale muy bien? Hay varios platos por ahí que es una mezcla entre criollo y chino. Hay uno que es como que súper fácil de hacer, que es arroz con pollo chino, que es como que... Un arroz con pollo chino. Que no es nada complicado. Es como que es arroz, pollo, sillao, aceite de jonjolí y salchicha china y lo pones en la arrocera y ya está. Y ya está. Pero es como que es más o menos la proporción, pero es algo así bastante fácil y casero y saludable. Es como que no hay muchos ingredientes, hay pocas grasas y es como que es arroz con pollo. Claro, y la pandemia también te permitió dar a conocer mucho contenido, ¿no? Y conocer un poco más de otras facetas que tú tenías. Sí, es interesante la pandemia que, o sea, fue difícil para muchos, pero al mismo tiempo fue una oportunidad para nosotros creadores de contenido porque mucha gente consumía Internet. O sea, nunca antes en la historia de la humanidad se había consumido tanto Internet como en pandemia, porque es la única herramienta de conexión entre seres humanos. Entonces, sí, a mí me permitió llegar a nuevo público y también estoy sumamente agradecido porque muchas de las cosas que estoy haciendo hoy día es gracias a ese rápido crecimiento y adopción y de lo que siempre hacía, ya venía haciendo más de 10 años, que es divulgar tecnología y videojuegos como un medio significativo. O sea, mucha gente siento que se ha salvado psicológicamente en pandemia por los videojuegos, de poder conectarse con otros y poder interactuar a través de un videojuego. Obviamente hay videoconferencias, pero es como que me encanta de que la gente se haya acelerado el proceso de consumo de videojuegos durante pandemia para demostrar que los videojuegos no son un simple pasatiempo, realmente pueden ayudar. Claro, y hay algunos países que los están utilizando para el sistema educativo, ¿no? Porque también está vinculado el tema de la inteligencia, la creatividad, las propuestas, por ejemplo, hacer mundos y crear el propio banco, la propia moneda, la propia estructura, y está ayudando para entender esta realidad que tenemos. Es un mundo fascinante y si lo toman como si fueran herramientas, entonces vemos, antes yo tenía un montón de Legos, pero era como que los Legos son caros, ahora vienes pues Minecraft que tiene incluso versión gratuita o versión educativa, claro. y hay colegios que enseñan a los niños a cómo funcionan las cosas a través de un juego como Minecraft. Entonces, muchos si lo toman como una herramienta es algo realmente potente y sobre todo que esa interactividad y esa estimulación audiovisual que tienen los videojuegos ayuda mucho a capturar la atención de estas nuevas generaciones que ya, o sea, cada video ahora, si en los primeros 3 segundos no te capta, ya perdió tu atención y ya pasaron a otra cosa. Claro, y justamente tú nos estabas contando sobre tu papá, ¿no? Y toda esa tradición china a través de tu abuela con la gastronomía. Y hemos visto en algunas entrevistas que ahora en las redes, pues todo se sabe, todo se conoce. ¿Es así que realmente este impacto que tienes con la muerte de tu papá, lo que te ayuda y te salva finalmente es un videojuego? Me ayudó a hacer una catarsis. Nunca fui al psicólogo después de la muerte de mi papá y éramos yo y mi papá por muchos años. Entonces, no haberlo... ¿Qué edad tenías ahí? Se fue en 2010, así que no, tenía 20 y pico años. Y fue complicado, pero el videojuego me
que no esperaba que me fuera a dar ese impacto. Pero a través de la música y lo que estaba haciendo en el videojuego y lo que estaba viendo. ¿Cuál era? Se llama Journey. Ajá. Entonces es un juego muy interesante que cada uno puede interpretarlo de formas diferentes. Hay gente que lo interpreta que fue cuando su abuelita murió, otros que es cuando su perro murió, como que... O sea, es el viaje de una persona y que pasa hacia el otro mundo. Entonces... La combinación de todo eso me permitió hacer esta catarsis que realmente me ayudó para procesar emociones que estaban como que ahí embotelladas. Y desde ese día dije, wow, si un videojuego tiene este potencial, quiero el resto de mi vida tratar de divulgar el potencial de los videojuegos de esta manera. Claro, porque es realmente romper el paradigma, y lo estamos viendo justamente en pantalla, ¿no? De muchos padres que dicen, solamente ven la parte negativa de los videojuegos. Ahora, cuando tú dices esto tan profundo, ¿qué decía de repente tu entorno, tus amigos, sobre esta mirada distinta que tú tenías? Porque no solamente el videojuego es para divertirme, sino en tu caso, y muchos nos están viendo y seguramente también te lo han dicho en las conferencias, fue esa necesidad que todos tenemos de alguna manera de fogar nuestros sentimientos, y cada vez es como que debemos ser muy perfectos, ¿no? No se llora, no se dice, hay que mantener la calma, y a ti te lo permite el videojuego. Sí, siento que ya no estamos en una época, ya los temas ya no son tabú y como que ya se ha comprobado que mantener esas emociones adentro hacen daño a la larga, Claro. tanto mental y físicamente. Entonces se trata de... Y ojo, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que jugar videojuegos, pero estoy diciendo que es una alternativa muy interesante, y por más que haya muchos videojuegos que te puedas quedar pegados, pues hay videojuegos y hay videojuegos. O sea, hay este tipo de experiencias, hay otras experiencias que son, o sea, mucho más de entretenimiento, como ver una película de Marvel. Hay de todo un poco, pero entiendan que los videojuegos son una nueva forma de poder crear una conexión muy interesante, y sobre todo ahora las nuevas generaciones. Hay una palabra que me gusta mucho, que las nuevas generaciones vibran con los videojuegos, en el sentido que están tan apasionados que todo el día hablan sobre videojuegos, y cuando he visto a niños hablarme a mí, como, o sea, niños muy introvertidos, pero Claro. cuando hablan de videojuegos sus ojos se iluminan y me hablan de todo, se hablan del secreto en el nivel 7 que justo encontraron y que su hermano no quería dejarlo jugar. Y que pueden interactuar con otros también. Y muchas veces muchos papás piensan como que mi hijo está todo el día ahí, está enviciado y como que no desarrolla bien, pero entender bien por qué los niños tienen esa conexión con los videojuegos, que yo la tuve y felizmente, o sea, he sabido como que balancearla bien con otros aspectos de mi vida, pero no desprestigiar o no ningunear, no, eso es cualquier videojuego. No, realmente hay una conexión más allá de los elementos audiovisuales que realmente puede crear una conexión humana muy interesante, y que creo que todas las generaciones nuevas saben el potencial, pero ahora las viejas generaciones a entender que eso realmente puede darse. Mira, yo estoy segura que hay un montón de padres que nos están mirando y están así con la ceja medio levantada, diciendo, me está convenciendo. ¿Cómo podríamos definirte antes de irnos a la pausa? Si yo tengo que decir de Philip hacia los padres que no te conocen y que no saben realmente cuál es esa misión por la que estás en el mundo y ahora acá en Miradas, ¿qué les dirías? Antes de contarnos toda la historia, porque me tienes que guardar para el segundo bloque, pero claro. ¿qué cosa? ¿Qué hace Philip Chujoy? O sea, hace más de 30 años que vengo jugando videojuegos, y hace más de 10 que vengo hablando de ellos ya a nivel profesional, y me ha fascinado el potencial de ellos para poder conectar entre seres humanos. Y curioso, o sea, muchas de las cosas que hago ahora de poder hablar sobre tecnología y videojuegos, y que tengo una comunidad bastante grande, Ajá. se creó gracias a los videojuegos y de mi pasión por compartir contenido que a mí me gusta mucho, que normalmente es tecnología y videojuegos. Entonces, denle una chance y véanlo desde la perspectiva de como un nuevo medio de contactar con sus hijos, más que un simple entretenimiento que les consume tiempo. Yo ya creo que no les quedó duda, o sea, no, pero todavía vamos a conocer más de Philip Chujoy, que tiene una historia fantástica, pero qué importante empezar a conectar, y si el videojuego es el camino, empecemos a transformar también nosotros nuestra vida. Hacemos una pausa chiquitita, regresamos con el gran Philip Chujoy aquí en Miradas, ya volvemos. Claro, porque todo el mundo tiene pánico, ¿no?
dicen sobre los videojuegos ahora? Es que como lo conversábamos, Philip, en la pausa, a veces los videojuegos lo que hacen es que los chicos tengan un nivel de conexión de neurotransmisores impresionantes que uno se queda realmente asombrado, ¿no? Crean mundos, estrategias, hay elecciones, crean logos y es un montón de situaciones que a veces uno no comprende como padre. Sí, como estábamos comentando, para mí son herramientas que cuando las usas, pues empiezas a desarrollar habilidades interpersonales que muchas veces tendrías que esperar a un seminario o una clase de universidad para empezar a desarrollarlas, pero simplemente ahora como que si quieres desarrollar y armar tu grupo para jugar el videojuego que se juega a 5 y que coordinar cada uno de su rol, tú te vas a la posición 1, te esperas a que la posición 2 y 3 estén disponibles para que la 4 y 5 ejecuten. Me parece a mí fascinante y he visto, niños entre 8 a 13 años como que gerenciar mucho mejor que incluso gerentes de empresas. Claro, yo una vez le llamé la atención a mi hijo y le dije, no puede ser que estés desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche ahí matando en un videojuego. Y me sentó Philip y resulta que de 4 a 5 era reunión con los estrategas, a las 5:30 con los nuevos que se integraban, que iban a haber elecciones, que había habido un ataque y que la moneda había bajado. Me dio una clase de geopolítica y de estrategia económica que yo me quedé asombrada a través de este juego. Y ya, ¿sabes? Muchas veces estos temas lo ves a veces en libros o a veces lo veías en algún documental o algo, pero ahora es como que hay tanta diversificación de contenido que ahora lo pueden también encontrar en videojuegos. Entonces, no solo se trata de, solo es un videojuego, pero ¿de qué trata el videojuego? ¿Qué hacen así? ¿Cuáles son las dinámicas? Y ojo, siempre la recomendación, padres, involúcrense en los videojuegos para que entiendan y que, tienen un tema de qué conversar con sus hijos y no pueden pasar demasiado tiempo, nunca pueden pasar demasiado tiempo con sus hijos y tener ese tipo de conexión. Y 2, involúcrense para ver ustedes, porque a veces les sorprenderá de las cosas que hasta ustedes mismos pueden aprender los videojuegos y de ese tipo de interacción. Y son, repito, como dices tú, que tu hijo, teenagers que son adolescentes, que realmente están desarrollando habilidades que muchas veces cuando lo ves en tu maestría. No, ya desde... ¿Por qué no desarrollarlo desde ya? Claro que sí. Ahora, entonces estamos en esa etapa tuya que te encantaban los videojuegos, pero ¿en qué momento ya empiezas con los primeros trabajos? Fue reciente, porque en el colegio le escribía, en esa época no había ni siquiera Gmail, había Hotmail. Ajá. Entonces escribía en un Word. High five. Ni siquiera Ni High five. Siquiera, no solamente. Era en un Word, le mandaba por Hotmail a algunos compañeros de salón. De ahí, en la universidad ya empezaron a aparecer los blogs. Creé mi blog, empecé a escribir. Algunos me leían, 2 o 3 personas me leían. Y luego los blogs, pero siempre lo hacía por hobby, porque quería compartir. La pasión por compartir cosas. Y luego lo que hicimos fue uno de los blogs que creamos que ayudé a crear con otro compañero, Arturo Goga. Arturo, si estás viendo, saludos. Arturo, hicimos este blog que se llama Arturo también está aquí con nosotros. Por supuesto, a ver, vamos a ver. Arturo, acá la magia de la tecnología. Saludos desde acá, desde China. Mi anécdota es pues cuando nos conocimos allá hace más de una década, de hecho, cuando tenía un proyecto con un amigo que se llamaba bytegadget.com, teníamos un canal de YouTube, y de la nada me escribe un chico, un estudiante de la UPC, y me dice, oye, me gustaría colaborar mucho, yo tengo mi iPod, en esa época Byte Gadget se trataba de reseñar aplicaciones, apps de celulares que acababa de salir, todo este boom de apps, de juegos, tanto para iPhone como para iPad, Android. Fue de hecho gracias a Philip que le empezamos a meter mucho más punche a Byte Gadget, empezamos a hacer todo el tema de video shows, video programas, video podcasts, que en esa época por supuesto era algo totalmente novedoso. Ya después por supuesto cada uno tuvo sus proyectos aparte, Philip se fue a Tech, yo continué con mis proyectos personales, pero esa creo que es mi anécdota y algo que siempre he tomado como ejemplo de Philip, ¿no? El nivel de energía, el nivel de dedicación y el nivel de darle todo al 100% que ha tenido en todo lo que hace. Así que feliz cumpleaños, Philip, desde acá, desde lejos, desde el futuro también. Te deseo con mucho cariño y que la pases genial. Ahí está, Arturo. Desde China. Desde China grabando, saludos. Me has agarrado frío, como que... Claro, y el 18 de octubre es tu cumpleaños, así que se ha adelantado. Sí, qué loco. Se me ha dejado anonadado, repito, como solo quería mencionar, pero sí, gracias a Arturo, me dio toda la libertad de escribir y poder crecer y también de darme esta plataforma que luego creció para
para eso. Wow, me he emocionado muchísimo. ¡Qué emoción! Saludos. Bueno, y Arturo ha dicho algo interesante, ¿no? Y es tu capacidad de aportar, porque no solamente es que se te convoca o tú haces una propuesta, sino que tus ideas siempre son muy bien escuchadas porque son como que de otro ángulo y es lo que él está resaltando en ti, ¿no? Hay una mirada distinta que siempre tienes de las cosas. No sé de dónde viene exactamente, pero sí, me gusta sintetizar bastante bien las cosas y desde mi perspectiva un tanto juguetona hacia las cosas, o juguetona al menos, o no sé si juguetona, pero como que tratar de sintetizar de forma divertida y amena para que la mayoría de personas lo puedan aprender. Es algo que también en los últimos 10 años, porque sí, como dijo Arturo, o sea, empezamos en el blog empezó a crecer, nos empezaron a invitar a eventos, luego me contrataron en Tech, y en Tech ahí aprendí también una de las fórmulas que es tratar de que lo que escribes, lo escribas para, como si mi mamá es una de las personas menos tecnológicas. Okay. Entonces es un muy buen referente, como, esto lo que acabo de escribir, y voy a decir, ¿lo entendería? Ajá. Si la respuesta es no, lo reescribo de forma más simplificada para que más gente lo pueda entender. Bueno, porque claro, generalmente uno se mete como en la burbuja de sus pasiones o de sus profesiones y escribe en complicado que solamente uno igual a ti te puede entender. Correcto. Entonces, a mí me motiva mucho cuando escucho a alguien hablar así, pero yo sé que la mayoría de las personas ni siquiera me va a entender. O sea, y entenderían más chino que lo que yo hablaría. Claro. Entonces, sí, es un balance muy interesante que me gusta constantemente, y creo que por eso también, o sea, tengo varios seguidores también que ni siquiera son, o sea, son incluso mayores, porque les resumo temas tecnológicos o temas de videojuegos de manera mucho más simple, que es una de las cosas que aprendí cuando estaba en Tech. Claro, y bueno, y también Bruno Pinasco te tiene un gran cariño, ¿no? Y han compartido... Todo lo de Bruno, o sea, todo el equipo de Sin Escape y Tech realmente fueron sumamente... es uno de los ambientes laborales más geniales, sobre todo la libertad creativa que me dieron, que me dijeron, o sea, Philip, nadie más sabe más que de videojuegos que tú. O sea, me dieron algunos consejos de qué cosa decir, qué cosa no decir, pero al inicio, y de ahí me dieron libertad completa y poder equivocarme y darme este colchón que, por más que las primeras grabaciones fueron terribles, balbuceaba, no sabía resumir mis oraciones, pero así se empieza. Claro, o sea, y así se va aprendiendo. Y 10 años así de constancia, de constante mejora, y ver que yo autocrítica mismo, ok, sí, esto lo pude hacer mejor, la semana siguiente ya no lo hice, y lo hice hasta que encontrar tu propio estilo. Son muchos jóvenes, es como que a veces se desesperan porque sienten que recién están empezando, tienen pocas vistas, no saben desarrollarse muy bien. Porque todos los youtubers que veo que hablan súper bien y yo hablo súper mal. Es que todos empezaron, todos empiezan desde abajo. Y me encanta también porque los videojuegos te enseñan a eso. Tú empiezas en nivel 1. Y tienes que ir... Tienes que ir subiendo de a pocos. O sea, no es que pasas del nivel 1 a nivel 50 así nomás. Y así es la vida. Necesitas constancia. Es otra de las grandes lecciones de videojuegos. Que te enseña desde muy chico que lo que realmente vale la pena y lo que te da satisfacción es vencer algo que te costó bastante. Entonces... eso es algo que internalicé muy bien de los videojuegos y lo sigo aplicando día a día. Bueno, y Bruno también tiene una mirada sobre ti. Vamos a escucharlo. No, ¿en serio? No. Hola Philip, sé que estás por ahí. Y bueno, una de las principales razones por las cuales incorporamos a Philip Chujoy en el programa Tech fue por algo que yo siempre pido y incentivo a la gente a nunca perder, que es entusiasmo. Philip es una persona que siempre da el 1000% a todo porque es afanoso, le encanta, es así comprometido al 1000%. Puede ser lo más simple del mundo, como ir a comer comida china. Él es como si fuese el mejor día de su vida. Va feliz, va pero emocionado. Cada aspecto de la vida en la que él se incorpora es con absoluta pasión y sobre todo con entusiasmo, como si fuese la primera vez en su vida que lo está haciendo. Y eso es algo que nos encanta de él y algo que también nosotros compartimos en lo que hacemos en Tech, en Sin Escape y en nuestros proyectos. Así que un abrazo, Philip, y sigue creciendo y conquistándonos a todos. Bueno, esa es la gracias por todo el equipo que contactaron. Es como que lo ocupado que está Bruno para mandar un... gracias. Gracias, Bruno, por...
Bueno, qué sí, bonito. esa mirada, ¿no? Esa mirada que tienen y yo rescato el entusiasmo, ¿no? Porque a veces en la vida, Philip, uno como que se acostumbra a hacer lo que hace y bueno, un día más, e incluso hay gente que se queja, ¿no? De lo que supuestamente es tu pasión. Yo siento que es como que llega un punto en el cual, o sea, en lugar de quejarte, esa energía la puedes transformar en algo realmente un poco más productivo, de algo que Pero realmente te ¿cómo gusta. haces? Pues tienes que tener un truco, algo que No, es que realmente sé. me gusta todo lo que hago. Es que me despierto en las mañanas y sé que voy a tener que o sea, o jugar videojuegos o hacer la reseña del videojuego o hacer las cápsulas de resumen o de las series o las películas o eso de cosas que me gustan. Entonces he tenido al menos la suerte de encontrar algo que realmente me apasiona, que yo estoy seguro. He escuchado a mucha gente que dice, Philip, es como que estoy en mi trabajo, que tengo un buen sueldo, pero detesto lo que estoy haciendo, no es lo que, no es lo que quiero. Y sí, felizmente, pero ha sido una mezcla entre suerte y constancia y trabajo, pero realmente, ¿cómo no estar entusiasmado si todos los días puedo hablar de las cosas que me gustan y que me entretienen y que he visto que a otras personas también les interesa? Porque por eso tengo redes sociales con varias miles de personas. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no estar entusiasmado de las cosas que te gustan y tratar de estar relacionado a eso que te puedes despertar? O sea, y muchas veces yo me he amanecido y dormido pocas horas, pero sabiendo porque he hecho algo que realmente me gusta. O sea, ayer me acosté a las 3 de la mañana terminando un videojuego que tengo que hacer la reseña ahora y estoy sumamente entusiasmado por ese tipo de cosas. ¿Y tienes un orden de redes sociales? O sea, ¿te gusta más el TikTok? ¿Te gusta más...? Ahorita estoy en una especie de etapa de experimentación. O sea, mi plataforma más fuerte es Facebook, que de hecho sí, que sigue siendo una de las más fuertes en Latinoamérica. O sea, mucha gente que dice, Facebook ya no... No, hay muchísima gente en Latinoamérica que usa Facebook. Instagram, que es como que es un poquito más personal, porque Facebook también publico varias noticias y que de hecho hay un par de chicos que me ayudan haciendo notas, porque a mí ya no me da el Entonces tiempo. el Facebook es como decir una revista, publicas información, actualidad, lo último, de repente los videojuegos. Sí, o sea, de hecho Facebook es mi plataforma principal porque ahí es donde más noticias comparto. Y me parece sorprendente que muchas veces hay gente que se entera primero por mí, o sea, porque solo estás leyendo ahí, no tienes que entrar en ninguna página, no tienes que sintonizar nada, es como que estás viendo ahí y tienes una foto una foto con un par de líneas que te resumen lo que necesitas. Si sale el nuevo iPhone, si sale el nuevo videojuego, si sale cualquier cosa. Si entras a mi página es altamente probable que encuentres el resumen, que de hecho es el favor, o sea, el servicio que doy, que es hacer como que el resumen y explicado de forma muy sencilla, para que cualquiera que lo lea, ya, o sea, Claro. ya entendí, ¿sabes? ¿Y la segunda que utilizas es Instagram más como que para otro tipo de contenido. Ahí subo bastante stories, o sea, que como que mi día a día, ahorita como subir una foto de acá, que estoy acá. No la vi ya. Entonces, sí, de mi día a día, y de hecho también ahora tenemos todo este sistema de suscriptores, que también ahora tenemos un grupo privado en el cual como que estoy dándoles como que insights antes de... ¿Y TikTok? TikTok es un experimento loco para mí. Es como que a veces hay cosas que en TikTok como que sí estoy ahí creciendo, estoy rebotando mucho del contenido que hago en Instagram, lo hago en TikTok. Hasta ahorita no he creado nada específicamente para TikTok. Más ha sido como experimento, pero sí sé que hay mucho público y el potencial es inmenso, pero es muy aleatorio, en el sentido de que tú puedes hacer un video súper bien producido y tienes como 100 vistas. Claro. Y haces un video cualquiera que estás en tu casa un domingo rascándote la panza y como que tiene 1 millón de vistas. Claro, exacto. Entonces, ¿no? Esa aleatoriedad a veces me asusta un poco, pero al mismo tiempo sé el potencial porque hay muchísima gente y un video que o sea, cualquiera se puede hacer viral y tener miles de seguidores en TikTok de la noche a la mañana. Claro, ¿qué van a ver más? ¿La receta de cocina o lo último de videojuegos con Philip de TikTok? Uno de mis videos No más vistos fue un jean mío que tenía 7 años y pues se le hizo un hueco y le hice una encuesta de como que lo parcho o no. O sea, no era el nuevo iPhone, era mi jean con hueco. Entonces como que... Se viralizó. Se viralizó. Muy bien, vámonos a una pausa. Regresamos para seguir hablando con el gran Philip Chujoy aquí en Miradas. Regresamos. Estamos aquí en Miradas con Philip Chujoy y hablábamos, Philip, de lo que significa para algunas generaciones que tienen hijos pequeños o hijos adolescentes enfrentarse a los videojuegos.
pero también hay muchísimas mamás agradecidas contigo que te escriben y vamos a leer algunas Oh, wow, ¿en serio? de esas menciones que le hacen en las redes a Philip. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, dice ahí: mi hijo me invitó a ver tu canal y me parece maravilloso la forma como explicas todo. Estoy aprendiendo mucho a mis 60 años. Jejeje, gracias, María Félix Un saludo, Loyola. María. Ahí después dice: yo supe de ti por mi hijo con las justas juego Crash, pero algo juego. Ahí estaba otra mamá, ¿no? Después Stephanie nos dice: yo no soy fan de videojuegos, pero me encanta verte. Sin duda conectas muy lindo con tus seguidores, me encanta. Y si en algún momento mi hija quiere probar videojuego, espero pedirte una recomendación. Sigues así, tu público admira tu trabajo. Mira qué linda Stephanie. Y a ver, Elba Figue dice: sí, yo también trato de entender a mis hijos por su contenido. Gracias. A veces yo les estoy informando las novedades. Qué genial. Claro, es que ya las mamás pasan a ser seguidoras tuyas y van compartiéndolo con los chicos. Qué bonito, eso para mí es lo que paga todo. O sea, y muchas veces ¿sabes? También recibes otros comentarios negativos. Como que al inicio es lo más complicado. Al primer año es como que, sí, que ese chinito no sabe hablar, no sabe nada de videojuegos. Pero, o sea, si ese tipo de comentarios te bajonean, es que realmente no estás lo suficientemente apasionado. O sea, necesitas seguir. Y repito, la constancia creo que ha sido uno de mis mayores secretos. Es como que, Philip, pero ¿cómo has hecho para tener? Es como que hace 10 años que estoy dándole. Pero que al inicio, ¿cuántos tenías? No, tenía cinco personas que me seguían. Y como, no importa, o sea, 5, luego 10. Pero la cosa es ahí tener esa constancia. Y sí, agradecer. Y ese tipo de mensajes es el que realmente te pone... Te da un ancla. Eso es lo que vale la pena. Olvídate del resto del ruido que hace, cosas que no te van a sumar. Concéntrate en eso, porque basta que una mamá pueda conectar con su hijo gracias a ti, que ya todo vale. Todo vale. Claro, en el primer bloque, como nos dejaste este mensaje de que hay que trabajar cada día como si fuera el primero, ¿no? Con esa pasión. Y ahora un poco es qué importante poder conectar con nuestros hijos a través de alguien. O sea, tú eres como ese hilo conductor cuando no entendemos nada frente a la pantalla y a veces decimos, Sí. pero contigo ya es como, mira, hasta uno ya quiere ingresar a jugar también. Sí, creo que, y como lo decía Bruno, de tratar de dar el 1000%, de tratar de realmente, si vas a decir algo, y sobre todo tienes un momento, tan pocos minutos en televisión, ¿sabes? Mis notas duran 4 minutos, es como que, ¿por qué no dar tu 1000% en ese momento? Porque es lo que va a quedar. Y muchas veces yo me he amanecido para obtener la toma precisa del juego, para realmente ejemplificar lo maravilloso que me pareció alguna parte del juego, o en general de lo mismo, cuando sale un nuevo equipo tecnológico, es como que hace realmente resumen y ponle ganas, no es como que, bueno, ya lo leí y ya está, o entregué. Pero yo creo que es una gran lección de vida, Philip, porque la gente va valorando las cosas de acuerdo a la cantidad. Si salgo mucho en pantalla o si me dan un papel importante, ahí sí hago, pero si me dan algo chiquito, ¿para qué? Y no, al contrario, ¿no? Que ese papel chico sea el mejor papel chico que hayas podido hacer en tu vida. Como que tú te vayas a acostar tranquilo de que has hecho el mejor esfuerzo que has podido para ese Claro, sin momento. importar dónde te toque en la cadena productiva, de repente te toca jalar el cable, pues que seas el mejor jalando el cable. Eso creo que es muy importante lo que dices, porque yo empecé en tech y yo o sea, me invitaron a ver Cuenta esa historia que es muy linda, cuéntala. Es muy interesante, porque o sea, estuvimos en varios viajes, me acuerdo que fue el anuncio de la PlayStation 4 en Nueva York, y estaba con Chiqui y Oscar, que es el productor de Sin Escape, y me dijeron, hey, vente un día para ver cómo es que se graba. Y justo ese día había faltado una de las chicas que era la que hacían las chuletas, las pizarras en las cuales lo que leía Bruno y Kiara. Y justo era como no había nada, o sea, había el que escribía, pero nadie que lo sostenga. Y dije, hey, bueno, pues estoy acá, me han invitado a este set de lujo, que lo que se graba uno de mis programas, que veo el único programa que habla sobre tecnología en televisión. ¿Por qué no ayudar? O sea, porque nadie te está deteniendo a que hagas. Y esa proactividad, de hecho, es una de las cosas que no solo el equipo de Sin Escape valora, sino todo el mundo. O sea, esa proactividad, si puedes hacerlo... General, ¿no? Sí, yo sé que mucha gente es como que, no, qué roche no hacerlo. Pero si te quitas un poquito el roche y saber, probablemente nunca más vas a tener esa posibilidad de estar en un set y poder apoyar para que un programa que te gusta salga al aire, ¿por qué no apoyarlo? Entonces, eso fue una de las razones por las cuales después me dijeron, hey, como que vente la próxima semana porque tenemos un proyecto y nos gustaría. Entonces, tal vez... Porque, es muy importante la actitud. o sea, es interesante porque
Acá también queremos que te quedes, ¿ah? Ya nos han dicho que no se puede porque tienes muchos contratos, pero bueno, no importa, igual te lo cuento. O sea, es este tipo de... Porque el equipo de Cine Happy Tech ha ido a muchos viajes y se ha contactado con otras personas, pero fueron a mí al que me contactaron Sí. para que haga primero como community manager, luego como creador de la web, y luego me dijeron, nos gusta la forma en la que escribes, porque de verdad le ponía mucho empeño para que sea lo mejor escrito posible, y me dijeron, hey, ¿te gustaría probar dentro de tu segmento? Y todas esas cosas no fueron planificadas, yo no me entrevistaron, Claro. no fue una entrevista formal, no fue como que, estamos buscando a alguien, es como que simplemente... Y repito, no tenía la intención de que me contrataran, simplemente quería dar mi granito de arena si se podía para algo que me gustaba. Es que Y así eso. eres tú, pues. Ahora, me imagino que en un momento dices, bueno, me gusta todo esto, pero yo también tengo unas ideas que quiero aplicarlas y te conviertas en un creador de videojuegos. Ok. ¿Cómo es esta etapa? Eso fue interesante, fue en el... O sea, siempre me fascinó los videojuegos y en la época de universidad me junté con un amigo que tenía un blog de... empezamos a hablar sobre videojuegos y como que creamos el blog en conjunto. Y este amigo fue a lo que fue el E3. El E3 fue como que la meca de los videojuegos, en donde se anunciaban un montón de juegos. Y en el 2012 dijimos, bueno, en 2012 hicimos lo que se llamó el Game Jam. El Game Jam fue una de las primeras sesiones acá en Perú que se hizo, que es como una hackathon, pero es como que en 48 horas haces un videojuego. Y yo nunca había hecho videojuegos, pero me di cuenta que haber jugado un montón de videojuegos me ayudaba porque podía sacar ideas y era muy bueno sacando ideas que se podían hacer en un tiempo corto para las limitaciones técnicas que teníamos en esa época. Entonces en 2012 dijimos, hey, ¿por qué no creamos? O sea, dijimos, hay que crear videojuegos. Y éramos 4 y creamos Leap Game Studios en 2012, que de hecho eso fue antes de ingresar a Tech. Y empezamos a crear juegos. Y creamos la empresa porque necesitamos una empresa para poder facturar Claro. y que nos paguen. Y sí, 2012, pues, y hasta ahorita Leap Game Studios es uno de los estudios más longevos de acá en Perú. Y de hecho, este año nos nominaron a Exportador del Año en los premios Pro Perú, que fue algo... En retrospectiva, qué increíble. O sea, pasar de ser 4 chicos en mi sala, amaneciéndonos, haciendo un proyecto, para al fin luego haber lanzado un proyecto que nos tomó más de 6 años y que se lanzara en múltiples plataformas. Y es como que, imaginándome un Philip o otro chino francés nacido en Estados Unidos que vive en Perú, que su papá le compró el Tunche y que lo juegue con él. Entonces me pareció algo fascinante. Y ojo, o sea, es un proyecto relativamente pequeño respecto a todo lo que se lanza ahora en la industria, juegos multimillonarios, pero bajo las limitaciones, lo que teníamos, ese juego fue realmente especial. Bueno, y vamos a ver qué nos dice Luis. Luis ¿En Wu. serio? A ver, ¿En serio? Luis. A todos. Cuando fuimos al E3 del 2012, que fue el primer viaje que hicimos juntos, de hecho, como periodistas de videojuegos, y Tim Schafer, que eran los creadores de Monkey Island, y recuerdo, bueno, conversamos muy vividamente sobre lo que hacían, ¿no? Y recuerdo que te tomé una foto en la que estaban los dos haciéndote como un golpe en el estómago, ¿no? Y yo creo que esa es una de las fotos que han quedado inmortalizadas, ¿no? Y en esa misma semana, la otra cosa que pasó fue que habíamos ido a la conferencia de Nintendo, nos habíamos despertado muy temprano, habíamos ido. La conferencia fue espectacular, había pasado ya todo el evento, todo el mundo estaba afuera, solamente estábamos nosotros, unos 4 o 5 peruanos ahí. Y en eso aparece Miyamoto, ¿no? Entre otros ejecutivos de Nintendo, ¿no? Shigeru Miyamoto, el creador de Mario Bros, entre tantas otras cosas. Y obviamente nosotros, fans enloquecidos, cuando terminaron de tomarse la foto, subimos al estrado y le pedimos que por favor nos tome una foto. Y recuerdo que tú me tomaste a mí la foto con Miyamoto y yo te tomé esa foto que creo que hasta ahora tienes en tu perfil, ¿no? Recuerdo con mucho cariño esos 2 momentos, que lo vimos juntos esa semana del 2012. Y también recuerdo que cuando fuimos a GDC, que es un evento más de desarrollo de videojuegos, siempre dijimos, ¿no? Oye, quizás algún día vamos a estar en esta premiación, quizás algún día vamos a ganar un premio en este evento. Y unos años después, en el 2021, logramos ganarlo, ¿no? Logramos ganar un premio de IGF, considerado como el premio Cannes de los videojuegos, con un juego que coprodujimos con otro estudio aquí en el Perú por este videojuego que se llama Ark. Así que, bueno, ha sido toda una larga aventura desde que nos conocimos en la Católica hasta ahora, y estoy muy contento de ser tu amigo y también de ser tu socio.
A todo el mundo, a todo el mundo que... sí, gracias. Sí, sí, genial. Y con Luis, que ha sido uno de mis compañeros de esta aventura loca de crear videojuegos acá en Perú, pero es algo que nos gusta demasiado para no hacerlo. Claro, y el proceso creativo a veces es muy distinto entre los artistas, entre los creadores. En el caso de ustedes, empieza en una conversación, en un papel, de frente en la computadora. Puede empezar de varias, pero sí, normalmente es un proceso un tanto tradicional de lanzamos ideas de qué cosa podría funcionar o sí nos sirve mucho, a ver, jugar y tener de referencia a nivel jugable qué cosa queremos del nuevo Porque proyecto. hay una parte de forma y de fondo, ¿no? O sea, yo puedo tener una idea de lo que quiero, pero también eso lo tengo que convertir en el mando, si es que se dice Correcto. correctamente, Sí. ¿no? Hay muchos aspectos y sobre todo los videojuegos es una de las los trabajos, o sea, uno de las industrias más multidisciplinarias que hay, porque no solo tienes, o sea, temas de los programadores, sino también tienes gente que ve el tema de diseño de juegos, justamente lo que hablas, los que diseñan la experiencia de qué cosa haces con el mando, qué cosas con el mando y los controles. Luego también tienes al que escribe la historia, tienes al productor, tienes a los animadores, luego tienes a los artistas, y los artistas de los personajes, artistas de los fondos. Hay muchísimo, y luego esto es para un estudio chico, de ahí tienes, si ves los créditos de juegos AAA, ahora tienes como que son 20 minutos de créditos de toda la gente, o sea, tienes diseñadores de modas, gente de maquillaje que ve cómo se ven los personajes, gente que ha estudiado y que ve la precisión histórica de ciertos juegos como los de Tomb Raider o de Uncharted, entonces, o de Assassin's Creed, entonces que tienes como que gente que son expertas en cómo se veían las ciudades hace cientos de años. Y por eso los chicos saben tanto, ¿no? A veces un chico te habla de historia o te habla un inglés perfecto y tú dices, ¿y de dónde sabes? Del videojuego. Es muy fascinante porque, ¿sabes? Una de las experiencias que siempre cuento, o sea, habían esos juegos de Segunda Guerra Mundial cuando estaba en el colegio que eran Medal of Honor y Call of Duty, y me apasionó tanto conocer más sobre eso que me empecé a ver muchos documentales y más, yo sabía más que el profesor cuando empezaron a hablar sobre Segunda Guerra Mundial en el colegio. Lo mismo con inglés. Y había este juego que lo recuerdo con mucho cariño, que era The Secret of Monkey Island, que estaba solo en inglés. Y para poder pasar el juego, porque eran muchos diálogos y eran rompecabezas que estaban en inglés, si que no sabía, pues no podía pasarlo. Entonces me vi forzado a aprender inglés para poder pasar el juego. Claro. Ahora, yo me imagino que también el tema de la música es importante como en el cine, ¿no? Sí. Porque si tú ves una película de terror sin música, ni miedo te da, ¿no? La música es como ese contexto, te da la angustia, y lo mismo me imagino es en el videojuego. Sí, y es más, porque en los videojuegos tienes incluso una capa adicional de dinamismo, porque tú no sabes el jugador en qué parte va a estar. Entonces hay un tema de programación de saber cómo programas tu música para que cuando haya acción la música vaya acorde. Porque en la película es muy fácil porque la película es tal cual, sabes que del minuto 1 al minuto 3 va a haber acción. Claro. En cambio en el videojuego no sabe bien porque alguien se puede poner pausa o puede estar... Entonces tienes que saber calzar bien y que incluso ahora también se trabaja a través de capas. Y uno de los videojuegos, el primer videojuego que tuve en casa que fue Super Mario World, eso fue uno de los primeros juegos que me enseñó. En Super Mario World, cuando Mario está solo, suena la musiquita, pero luego cuando te subes a Yoshi, que es tu compañero, Claro, sí. hay una capa de bongos que entra. Y esto justo estamos ahí viendo. Sí. Entonces, me parece fascinante que a principios de los 90 ya ese juego me haya enseñado. O sea, ese tipo de detalles que tienes que tener en mente en videojuegos. Y sí, mucho... O sea, a mí me encanta, y más justo ese viaje a L3 que estaba mencionando Luis, donde conocí a estos creadores, fue en un concierto de música de videojuegos. Y me parece fascinante. A mí me emociona muchísimo porque tú estuviste entre comillas, en ese mundo virtual sintiendo ese momento épico que pasa en los videojuegos. Entonces me parece algo fascinante y repito, es el poder de los videojuegos que va mucho más allá de un simple entretenimiento. ¿Y qué amigo, pues, de Philip podría estar vinculado al colegio y a la música? Vamos a verlo. No. Tenemos un saludo, a ver, vamos a ver de quién se trata. Un muy buen recuerdo que tengo de Philip es de la primera vez que lo vi actuar. Yo me acuerdo que llevamos unas clases de teatro y Philip fue como el personaje principal y me quedé impactado de lo bueno que era. Y creo que Philip desde primaria, secundaria pasó de ser una persona introvertida a cada vez más extrovertida y o sea, lo que es ahora es totalmente una persona súper cómoda con las cámaras delante de él.
Un abrazo grande, Philip. Me da mucho gusto siempre verte en diferentes plataformas, sea Facebook, YouTube o lo que sea. Tenerte presente me encanta. Y saludos, Sebastián, Sebastián Apolinario, compañero del colegio que sí, era de mi promo y que y me parece loquísimo porque Sebastián está trabajando en Naughty Dog, que es el estudio de videojuegos que ha hecho The Last of Us y Uncharted, y me parece loquísimo porque él también es otro de esos locos que le apasionaba las cosas y que ha llegado súper lejos. Y ese es otro ejemplo. Sebastián es mucho mejor ejemplo que yo de ese tipo de cosas. Y Sebastián, por ejemplo, para que vean, Sebastián lo que se encarga es, su trabajo oficial es coordinador de diálogos. Entonces, tú tienes que ver el guión y tienes que saber en qué momento entra cada guión, y tienes también no solo el guión en inglés, sino también tienes el guión en español, lo tienes en portugués, en múltiples idiomas. Entonces, es otra de las pruebas de lo multidisciplinario que es crear un videojuego. Claro, y eso que tú nos decías, ¿no? Que no es algo estático, que ya sabes en qué momento, de qué minuto a qué minuto va, sino que depende de cómo se va moviendo, y me imagino que las posibilidades son muchísimas, ¿no? De acuerdo al jugador, y tienen ustedes que tener todos esos rangos en las posibilidades de la creación. O sea, hay ciertos como que cuadros, parámetros que tú puedes controlar, pero hay momentos en los cuales simplemente el jugador puede hacer y no hacer lo que normalmente hace. Entonces tienes que tener programado para que el juego sí reaccione en caso pase eso. Y antes de lanzar un videojuego hay como una especie de marcha blanca, así como tienen los restaurantes de prueba. Donde muchísimo. Muchísimo. Y ahí todo el mundo opina y puede decir, oye, no me gusta esto, me parece. Y parece, o sea, a lo largo de todo el proceso, es como que desde el prototipo, como que esto podemos mejorar, siempre hay, tal cual en un proyecto que tienes que ir entregando los entregables, vale la redundancia, entonces, y vas viendo y siempre hay feedback, pero hay un momento en el cual es que tienes una cantidad de tiempo. Tiempo es el mayor enemigo. Entonces, claro. Y sueldos que pagar, entonces tienes que decir, ok, hasta ahí nomás. No podemos agregar más cosas, no podemos cambiar más, porque el juego ya, esto fue lo que pronosticamos que iba a durar y ya lo tenemos que lanzar. Hay veces en las cuales muchas de las veces por las cuales ahora los juegos así, incluso AAA, como que a veces apresuran el desarrollo y tienen que ya entregarlo porque los accionistas dicen, oye, me dijiste que en 5 años iba a salir, ya te di 5 años, pero el juego necesitaba un poquito más, pero a nivel financiero es un balance delicado que cada vez es más complejo, porque antes los juegos salían una entrega cada año, cada 2 años máximo. Ahora, por ejemplo, de GTA V van a pasar más de 10 años, o sea, GTA V se lanzó hace más de 10 años. Entonces van a pasar más de 10 años de que se lanzó GTA V a GTA VI, para que vean la envergadura y que desde ya GTA V costó $265 millones solo producirlo, sin costos de marketing. Igual lo recuperó en un día, pero era como que 265 millones de dólares, claro, 1000 personas por 5 años. Entonces, ves la envergadura y no me sorprendería que GTA VI cueste cerca de $1.000 millones y que lo recupere también en 3 días. Increíble. Bueno, es que también hay todo un tema económico detrás muy interesante y mucha gente trabajando detrás de los videojuegos. Hacemos una pausa así rapidísima y seguimos hablando con Philip Chujoy aquí en Miradas. Qué genial. De todo, vamos a sacar de todo, papi. Ya estamos aquí de regreso con Philip Chujoy y yo tengo aquí, a ver algo, tengo ¿qué es, Philip? Cuéntame, ¿por qué he sacado esto? Un selfie stick. Un selfie stick porque fue una de las primeras cosas que sorteé. Una de las primeras cosas que sorteaste. Y la verdad, los que no saben, los que no lo conocen, Philip, dentro de esta comunidad maravillosa que tiene, sortea muchas cosas, muchísimas, ya les voy a contar todas. Pero empezó sorteando un selfie stick. Sí, eso fue en 1 de mayo de 2017. Ajá. Y de ahí, la semana siguiente tenía un parlante y lo sorteé. O sea, y la idea era como que tenía una pila de cosas tecnológicas cuando ibas a los eventos que te regalaban. Entonces dije, no quiero vender esto, quiero... ¿Y cómo son los sorteos? ¿También han evolucionado? Bastante. Bueno, pasamos Empezaron con el papelito, con el clásico... No, empezaron un Excel, era un Excel. Un Excel, pero ya. era un Excel Yo relativamente... más antiguo con papelito, no, ya más moderno Excel. Ya, era un muy Excel bien. relativamente chico. Retiro lo dicho, un Excel, ya, muy bien. Es más, me acuerdo que podía abrir los comentarios y simplemente decir, ok, contar hasta del 1 al 100, creo que era. Ya. 100 con participantes al inicio.
Pero ahora pues las cosas ya han crecido, que pasamos del selfie stick a parlantes, a consolas de videojuegos. Y la gente al inicio, ¿qué decía? ¿Se la creía? Era como... Al inicio eran cosas chicas, entonces Claro. como que incluso si perdían era como que no, pero sí, siempre he cumplido de que todo lo que pongo pues lo entrego, o sea, y voy, y todas las semanas, o sea, tenía tantas cosas que empecé a sortear una cosa semanal y luego como que empecé a hablar con marcas para, luego eran no una semanal, sino 2 semanales, Ajá. luego 3 semanales y luego apareció el sistema de suscriptores en el cual podías tú suscribirte y con eso lo que quise hacer era el dinero que se recauda entre los que se suscriben, pues al inicio era como que ok, si llegamos a 200, pues sorteamos una TV chévere al final entre ellos al fin de mes. Pero crecimos bastante rápido, entonces primero fue uno semanal, luego primero era uno mes, luego uno cada semana, luego 2 a la semana y luego 3. Bueno. Y luego entonces era desde algo más chico de TVs, a luego consolas, a luego computadoras. Y él no tiene carro, pero sortea carros. Y correcto, entonces y en 2021 empezamos a regalar autos y ya vamos por, justo hoy en la noche, el auto número 22. Ya lo saben, el auto número 22, acá están emocionados. Y pronto se vienen depas. Ah, ¿también? Sí, Uy, no, Fili, ya somos la comunidad de Fili Chujoy. Fili, ¿qué significa este libro para ti? A ver, ahí lo tenemos. Ah, El Principito. Entonces, ahí, Muchas súper. cosas, muchos recuerdos. Fue uno de los primeros libros que me regaló mi mamá. Este libro pega diferente dependiendo de muchas edades. Si lo Eso lees a es 5 verdad. años, te parece muy... O sea, te parece simpático los dibujos y todo. Luego en tu adolescencia lo puedes leer y como que empiezas a saber mensajes menos ocultos. Y luego a mi edad, si lo vuelves a leer, hay cosas tan ciertas que dices... Por ejemplo, me acuerdo muy bien, o sea, este planeta donde el señor que trabajaba un montón y trabajaba todo el día y toda la noche y luego se enfermaba y pagaba todo el dinero que usaba, había recaudado cuando trabajaba, lo usaba para curarse, que es algo de que Y la consigna del farolero, ¿no? También. ¿Por qué haces esto? Porque es la consigna, aprender y apagar faroles. Y el borracho que tomaba para olvidar que era borracho. Bueno, yo te voy a pedir, acá dice, pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Así que los que no lo han leído tienen que leerla y entender por qué Muy buen libro. este libro es uno de los preferidos de Fili. Te voy a pedir ahora sí Ok. que por favor en nuestra pizarra nos dejes alguna frase. Ok, voy a tratar, porque ya varias, o sea, me siento intimidado con las celebridades. Por favor, Philip está aquí en Miradas y vamos a ver cuál es esa frase, porque siempre estas frases nos dejan algo a cada uno de nosotros, pero también nos habla de la mirada de nuestro invitado. Y hoy con Philip hemos aprendido a soñar, hemos aprendido a romper el paradigma, pero sobre todo hemos aprendido a no tener miedo. Y hemos entendido, así como el Principito, que no existen los límites para salir por todo el universo a conquistar nuestros sueños. Ya está listo ahí Philip con su frase, sueña grande y sé constante. Los aplausos para nuestro queridísimo Philip Chujoy. Philip, muchas gracias por haber estado aquí, gracias por habernos entregado tu A historia. ustedes muchísimas gracias y felicitaciones al equipo de producción, realmente extraordinario, y saludos a toda la gente y saludos a todos los que me están viendo en vivo, y gracias Fátima, de verdad ha sido un gusto. Bueno, hemos aprendido mucho. Gracias por esas lecciones también a los padres y a seguir disfrutando la vida, seguir creando y apoyando el talento nacional que tenemos. ¡Nos vamos! Esto ha sido Miradas, pero mañana no se pueden perder el programa, que tendremos un súper invitado también especial. Nos vamos, hasta mañana. ¡Chao!